a pasar a soplador o ya como a compresión como tal. ¿Ya? Aquí jugando un poco la definición. ¿Ya? Entonces yo les mencionaba que hay máquinas de fluidos que son turbomáquinas, pero son máquinas, hay máquinas de fluidos que son turbomáquinas, ¿ya? Pero no toda máquina de fluidos es una turbomáquina. Eso no biyectivo, sí. Es decir, esto de acá es una máquina de fluido, ¿ya? El fluido le inyecta energía a ese rodete o viceversa, pero eso no es una turbomáquina, ¿ya? Porque para que sea una turbomáquina, ya tiene que tener un rodete con álabes que generen un ángulo de entrada al flujo y que el flujo además genere un momento angular, un cambio de momento angular en todo el rodete, ¿ya? Mientras que este coso que está acá no tiene álabes con ángulos, sino que son palos equidistantes que siempre están en contacto con el fluido. Efectivamente va a haber un traspaso de energía, pero no va a generar un ángulo de ataque, un ángulo de salida, por lo tanto no va a ser un momento angular. Si se le inclina así, ¿Ah? si se inclina en la más que se incline es que tiene que tener un cierto dibujo, tiene que tener un árabe, para que genere que el flujo entre y siga un camino. No es tan solo que el palo tercial. ¿Se sabe la helicoidal? No, que sea, insisto, que sea como un árabe, como eso. Que tenga una forma como ese, que me haga dibujar eso significa. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de lo que eran los rodetes, definimos lo que eran las etapas, definimos también lo que era una turbomáquina hidráulica de una térmica. ¿Ya? Recordad que la térmica no significa que trabaja a alta o baja temperatura, sino que la térmica trabaja con vapor, trabaja con cambios de fase. Mientras que la hidráulica es para flujo incompresible, una sola fase, como la bomba de la piscina. Esa bomba no bulle, solo agarra agua y chupa agua. La mueve, ¿no? No pasa nada. ¿Ya? Y unidireccional. Claro, a diferencia, por ejemplo, de un ciclo Rankine, un ciclo potencia que tiene turbinas de vapor, que tiene compresor, que ya es una turbomáquina térmica, ya para ciclos. ¿Ya? Entonces ahí definimos lo que era, además, lo de hidráulica y térmica. Definimos también las etapas, tanto en turbinas como compresores, estamos avanzando. ¿Ya? Y también que pueden entrar en doble flujo. ¿Ya? Y hablamos que servía eso para mejorar la estabilidad, disminuía las veces de mantención, ¿ya? Por el hecho de que al entrar por los dos lados mantenía el eje equilibrado. Son formas de cómo hacerlo. Y la etapa. ¿Ya? Yo les contaba que en cursos tradicionales de tipo máquina uno muestra imágenes, esta o mucho más difíciles que esta, y tienes que identificar si es bomba, si es turbina, cuántas etapas tiene, dónde entra, dónde sale el flujo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese fue uno de los primeros PPT que mostré, y luego pasamos a esta clase, donde empezamos ya a hablar directamente en turbomáquina hidráulica, que eso es lo más importante. ¿Ya? Porque ahí ya te da concepto de qué es una bomba, qué es una turbina hidráulica, cómo funciona, cuál es lo importante. Entonces empezamos a hablar de qué es lo que es turbomáquina hidráulica, vamos a hablar netamente de turbinas, bombas y ventiladores. Ventiladores entran siempre y cuando sean un cambio de presión menor. Recordemos que hidráulica es para fluido, como dice ahí, con densidad constante, o sea, un fluido incompresible. Si el ventilador es muy fuerte, va a cambiar la presión del aire, entonces ahí va a afectar la compresibilidad del aire. Entonces, la idea es que un ventilador sea para baja presión, si no ya es un soplador y si no después ya es un compresor. ¿Ya? Solamente eso pasa. Entonces, lo que yo les mencioné en esa clase, la clase pasada, es que hay números dimensionales que caracterizan una turbomáquina. El primero más importante de todos es el número específico de revoluciones. ¿Ya? Bueno, el número específico de revoluciones no es adimensional, disculpen, digo que el número, el sigma dimensional, disculpen. Este es un número tradicional para poder, digamos, caracterizar la forma del rodete. ¿Ya? El N son las revoluciones RPM, el B punto, el flujo volumétrico y el H es la altura. ¿Ya? Entonces, la forma del rodete va a ser una función que depende del caudal y de la altura.
Recordemos que las turbinas que son de mucha altura y poco caudal son radiales, como la Pelton, ¿ya? Si es de mediana altura y de mediano caudal, ya va a ser una Francis, que es más que nada un flujo radial y que termina axial. Y finalmente los que son de mucho caudal y poca altura, que ya son Kaplan, ya son bulbo, ya son tubular, ¿ya? Entonces, hablamos de, por ejemplo, varias formas de cómo clasificarlas. Por ejemplo, primero es una Pelton. La Pelton es una cosa redonda que tiene puras cucharas, a veces una y a veces dos, y un inyector le pega a la cuchara un chorro y eso hace que esta cosa se mueva. La idea es que el generar torque es lo que se le agrega al generador para que genere electricidad, valga la redundancia. Entonces, clasificaciones es según la altura, ¿ya? La altura me va a decir cuánto es el wattaje, ¿ya? Porque la idea es que en este caso, mientras mayor altura va a ser lo que vamos a cantidad de energía potencial cinética. Y eso va a ser entonces cuánta potencia voy a generar. Entonces, en una máquina de impacto, por ejemplo, de impulso, perdón, como es una Pelton, la altura es importante. Pelton está en Chile, ¿ya? Al sur o muy probablemente he visto dos Pelton en Chile, ¿ya? Y de regulación, ¿ya? Está lo que es una Francis, que es la que está en papel, o Kaplan, ¿ya? La diferencia es que Francis tiene alas de directrices, ¿ya? Una cosa es el rodete, que gira y tiene su ala que puede generar el cambio, y otra cosa es que yo tengo alas de directrices que me aseguran que el flujo entre directo en buena posición hacia el rodete, para así mejorar su eficiencia, ¿ya? Esto es Francis. Entra radial y sale axial. Y la otra es Kaplan, que también tiene alas de directrices, pero esto está hecho para que entre axial al rodete. Al mismo tiempo, Kaplan puede cambiar el sentido, dirección o ángulo de inclinación de sus propios álabes en el rodete. Por lo tanto, Kaplan se le habla de doble regulación. Y les decía también que una central de alta presión, ¿ya? Alta presión se refiere a algo que tiene mucha altura, como una Pelton, ¿ya? Muchas veces la central o turbina va a estar en el lado, acá por ejemplo, mientras que la bocatoma, donde tiene el flujo, originalmente está muy lejos, ¿ya? A diferencia de la turbina media presión, como una Francis, donde ya la entrada y salida y la turbina en sí ya está dentro de la zona geográfica, ¿ya? Uno puede caminar fácilmente por estos lados. Si usted va, como les contaba, si usted va a Rapel y usted hace una visita técnica, usted va a caminar por estos lados. De hecho, esta cosita que está arriba usted la va a ver, la va a conocer y puede bajar en la habitación que usted puede ver el rodete, ¿ya? La habitación que usted está ahí y usted puede ver cómo se puede ver el tamaño del rodete, cómo funciona, ¿ya? Eso está, sí. Y para baja presión es aún más chica. Aquí está puesto una bulbo lo mismo que una Kaplan, pero horizontal. Se puede ver el horizontal. Y aquí, como decía, varias opciones: si el eje es horizontal, si el eje es vertical, ¿ya? Y lo más importante, el mapa tradicional, ¿ya? Estos mapas siempre son altura de caída o altura de disponibilidad de agua y caudal en el público. Entonces, impulso, Pelton, inmediatamente, mucha altura con poco caudal. Esto está la Francis. Yo le mencionaba que la Francis es una turbina de alta disponibilidad, que tiene una curva de desempeño muy grande. Entonces, se fijan, puede tener entre mucha altura y mucho caudal, pero también entre poca altura y poco caudal. Ya todo dependerá de si es de baja o de alta velocidad específica. Por lo tanto, Francis en realidad es la turbina que más ocupa en el mundo. ¿Ya? Y para casos más específicos, ya está Kaplan, o la de bulbo tubular, etc. En general, yo siempre enseño Pelton y Francis, porque esas son las que están en Chile. ¿Ya? En otros países ya puede encontrar Kaplan fácilmente, pero en Chile usted puede encontrar en general Pelton y Francis. Y este otro diagrama que habla del número específico de revoluciones con respecto a la altura de caída,
que muestra la forma de rodar en general. ¿Ya? Para un específico de revoluciones bastante menores, ya da la zona radial. Y para unos específicos más grandes o muy grandes, ya es un axial, y fíjense que incluso con menos alas. Entiéndase que mientras más grande sea el caudal, más difícil va a ser cambiar de dirección. Por eso es que cuando un flujo muy alto no me sirve algo radial, el rodete no va a aguantar, se va a romper la estructura. Tengo que dividir axialmente, pero aplicando alguno que otro cambio. Por eso es que son pocos alares. A diferencia de la otra parte que ya es como menos caudal, como la Pelton, ahí puedo hacer totalmente radial. Y las curvas de rendimientos. No voy a tomar en cuenta mucho la parte de acá abajo, pero sí la parte de arriba. La parte de arriba es rendimiento. Y está respecto, en este caso, a la velocidad específica o el número específico de revoluciones. Así vemos que, por ejemplo, en una de impulso como una Pelton puede ser un punto pequeño, que si se fijan, la Francis, que es la que está acá, tiene un mapa de desempeño muchísimo más alto que Pelton. O sea, puede ser aplicado en mucha gran número de aplicaciones, a diferencia de Pelton, que debería ser muy específica, de hecho es muy específica. Es decir, pues, mucha altura, poco caudal. Nada más que hacer, aquí puede abarcar muchas cosas. Y hélice como Kaplan, también, pero en el lado de mucho caudal. Entonces aquí ya más específico en Pelton son cucharas, que están ahí, y tienen inyectores, puede tener más de un inyector, y toberas también, son las que llevan el chorro intensificado hacia las cucharas para que el torque sea posible. Hay algunas que son un poquito más grandes que yo, literal, y otras que son tan grandes como estos chorros que están acá. Ya he visto de varios. Hay versión turbo, que a veces es con una o con dos cucharas, Pelton es con dos, turbos con una. ¿Ya? ¿Por qué? Pelton es con dos cucharas, Una para cada lado. turbos con una. ¿Ya? Y la otra es Banky. Banky es lo mismo que eso, la diferencia es que en vez de ser solo una cuchara, acá son es como un cilindro que tiene varios alares como cucharas de camino. Entonces le llega el chorro así y hace que esto gire como un cilindro completo. Eso es la foto de arriba es de turbo, ¿cierto? La de arriba es turbo, sí. La foto. Sí, de la arriba es turbo. Entonces en esto, por ejemplo, esto es como las mismas cucharas que tiene Pelton, por decirlo así. Entonces el flujo va a entrar así, el agua va a entrar así, va a empujar esto y el cilindro completo se va a mover. ¿Es como que estuviera extruida completamente o son varias puestas en serie? Son varias puestas, como que hay una aquí espacio, aquí espacio, aquí espacio. Y eso cuando le llega el flujo, mueve todo esto. Un cilindro. Esa nunca la paso porque no está en Chile. Yo sé que Banky no está en Chile. Hay muchos videos en YouTube de Gringolandia que tienen eso. Y nos muestran cómo funcionan esas cosas. Gringo cosas. Francis es un rodete de este estilo. El agua intrarradial y salaxial. Importante la cavitación. Eso es algo importante esta turbina, perdón. Y el caracol, que va como ingresando. El que tiene doble ingreso. Y después sale hacia abajo. Esto es lo que está en el papel. Kaplan o hélice. Pero es totalmente distinto. Dice que Francis rodete está así. Que entre radial y salaxial, el de hélice literal es una hélice, como el de la avioncita que uno conoce. ¿Ya? Recuerden, Kaplan entra axial y sale axial. ¿Ya? ¿Cómo? Kaplan entra axial el flujo y sale axial. Ya. Francis entraba radial, sale axial. Son las diferencias. Digamos. No, en esta. ¿En esta? Por ejemplo, claro, yo estoy viendo que el flujo entra aquí, ¿cierto? Pero resulta que cuando está en contacto con el ala, recién acá, entonces para que entre aquí ya está en dirección axial de la hélice. A diferencia, por ejemplo, de la Francis, la de atrás, es esta, donde el flujo va a entrar radial directo al rodete, pero va a salir axial. Esa es la diferencia.
Y Bulbo, que es lo mismo que Kaplan, solo que es horizontal. Exactamente lo mismo, pero horizontal. Y gracias a que Bulbo puede gastar menos espacio que una Kaplan, pero va a depender mucho de unos detalles. ¿Ya? Bueno, eso es un poco de lo que hablamos la clase pasada y después pasamos a bombas. ¿Ya? Un poquito de bombas. Bomba hidráulica. Entonces, aquí lo que uno más vamos a hablar nosotros, o que más nos va a importar, es que las bombas en un sistema energético, en un mapa energético de un país, las bombas ocupan casi el 30%. ¿Ya? En Estados Unidos, por ejemplo, en 2012, el 30% es bombas, 10 compresores, 14 refrigeración y 14 ventiladores. O sea, si yo mejoro la eficiencia en apenas 1% de mi equipo, va a mejorar bastante en el 100% de toda una economía energética, por lo tanto, no es menor. Y las bombas, como yo les mencionaba, tienen el rodete o el impeller, como también se le dice ya más específico a una bomba, ¿ya? Y va a tener la voluta, ¿ya? Y la voluta va a ser este caracol que tiene una área menor hasta un área mayor, ¿ya? Y ayuda a que entonces aumente la presión, ¿ya? Puede también tener alas directrices, que van a ser alas que están hacia afuera del rodete, pero que me ayudan a que el flujo vaya directo hacia la voluta, que vaya directo hacia el caracol, entonces pueda irse, ¿ya? Pueden ser verticales como horizontales, ¿ya? Si quieres sacar agua de un pozo o quieres sacar agua de su piscina en verano, ¿ya? Va a depender de eso, ¿ya? Y también puede ser como por etapas. Recuerde que la etapa no necesariamente es porque tenga mucho caudal, es simplemente de que yo quiera en poco espacio mejorar y tener mayor presión, ¿ya? No necesariamente tener muchas etapas es tener mucho caudal. Y las verticales en general son sumergibles. Bueno, aquí un punto que olvidé mencionar, que es recalcar el cebado. ¿Ya? Es importante de que la entrada del agua, que en este caso se hace en el centro, ¿ya? El agua va a entrar en el centro del flujo y va a salir hacia arriba en este caso, ¿ya? Haya cebado, y el cebado significa que haya vacío, o sea, que no haya aire, que esté lleno de agua esto. Y cuando funcione tiene que tener agua. No significa que si tenga aire se va a romper, sino que para producir vacío, ¿ya? Esto está hecho para un fluido con mayor densidad. El aire tiene 1,2 de densidad, mientras el agua tiene 1000. Entonces, difícilmente si usted tiene aire y el hecho funcionar va a generar la succión. Es decir, no va a funcionar. Estoy obligado a tener que echarle harta agua a la entrada para que entonces al accionarla funcione. Entonces, por ejemplo, en estas que son sumergibles, el cebado no importa porque la bomba va a estar sumergida en el agua y va a funcionar desde ahí. Y va a tirar el flujo hacia arriba. Entonces, el cebado ya está hecho. Ya por sí solo ya existe. ¿Cuál es el problema? Que el motor va a vivir justamente adentro del agua. Y el agua puede estar a temperatura muy cercana a 0 grados. Tiene que saber funcionar en esa condición. Pasa adelante. Antirrefrigerante, anticongelante. Al igual que las turbinas, puede tener doble flujo, puede entrar en paralelo, ya puede ocurrir. La voluta con alas directrices o la corona directriz es lo mismo, ya dependiendo si el traductor es español, mexicano o argentino, chileno, ¿ya? Es el caracol, ¿ya? Que va a salir de un área más chica a una más grande para salir con mayor presión, ¿ya? Corona directriz. Me suena muy literal esa reducción. Corona directriz es lo que más se ocupa, ¿ya? Pero, insisto, todos esos nombres son exactamente lo mismo. La bomba puede ser con motor acoplado o integrado, o puede ser desacoplado, según la requerimiento, ¿ya? Lo más simple es comprarlo todo junto, ¿ya? Te ahorra el problema de rodamiento, de alineación, todas esas cosas, pero te queda sujeto a la garantía y las cosas del equipo. O también puede ser desacoplado, ¿ya? Y tienes que tú armarlo, tú alinearlo, tú desarrollarlo, gasta más espacio, pero tiene más libertad de acción, ¿ya? Ahí, claro, ahí va a depender de la necesidad de la empresa y, en fin, ¿ya? ¿Sí tienen la experta?
Su cajita Las reductora. bombas también viven con el número específico de revoluciones, en la misma fórmula que mencioné hace poquito para turbinas. ¿Ya? Aquí al lado hay un NS que dice 3,65 NQ. ¿Ya? Son Ese también es un revoluciones. número específico de revoluciones, pero este está ligado a caudal, este está ligado a potencia. ¿Ya? Dicen lo mismo. ¿Ya? Si son un número muy chico, va a ser para rodetes radiales, de mucha altura, poca caudal. Si es mucho mayor, es un rodete axial, de mucha caudal, poca altura. Es lo mismo. Y el que está acá abajo, que es el número sigma, este sí es un número dimensional, que se consigue con análisis dimensional y se ocupa para lo mismo que el número específico de revolución. Por ejemplo, esto de acá que es un rodete, una forma radial o una forma axial, vemos que para un número específico de revolución entre 20 a 60 o un sigma de 0,07 a 0,24 radial, pero si avanzamos mucho más, el número específico de revolución es de 600 a 2000 es axial o de 0,6 a 3,2. Ese es para el número dimensional. ¿Es el de 0,07 más 0,24 para el número dimensional? Sí, es el sigma. ¿Puede verse? ¿Ya? Insisto, los dos tienen la misma función. ¿Ya? ¿Por qué existen los dos? Porque en los grandes proveedores que hacen muchos productos, los mapas lo van a hacer con el sigma. Porque tienen la historia, los productos y todo el camino, todo el rodaje entre medio como para hacer esa curva. ¿Ya? Mientras que los pequeños proveedores van a hacer solo específicas revoluciones, van a tener pocos productos como para poder hacer templado. El profesor dijo que uno era potencia. ¿Cuál de potencia? ¿El de esta izquierda? Ese es potencia y el otro es De caudal. caudal. ¿Cuál es la razón? ¿Perdón? Que tengan harto historial y que les permita más fácil hacer Porque recordemos que para hacer análisis dimensional o una curva dimensional, la idea es que muchos datos o muchas curvas estén hechas en una sola curva. Recordemos que ese es el objetivo. Entonces, para un proveedor muy grande como Siemens, por ejemplo, que hace un montón de... Ellos tienen tanto toda la historia de más de 100 años de productos buenos, malos, todos, tienen todas esas curvas de operación ya probadas. A diferencia de un proveedor distinto, quizás sudamericano, que probablemente entre pocas líneas va a poder hacer... En el fondo tienen como un historial de métricas, de fatiga, de aguante. Exacto. Entonces, ahí para un proveedor muy grande sí es posible tener un sigma. ¿Ya? No significa que un proveedor chico con entregar un servicio de producciones sea malo, está bien, que entrega mucha información. Solamente que el otro proveedor Es más fino. puede hacerlo, puede entregarte más cosas. ¿Ya? Eso significa, no es que sea bueno ni sea malo, solamente es la diferencia. ¿Ya? Entonces lo pueden encontrar como número específico de revoluciones o el número sigma. Y lo mismo, el rodete. El rodete puede ser abierto, puede ser cerrado. La forma de los álabes son distintas. Todo va a depender del número específico de revoluciones y la condición que tenga. Mucha altura, poco caudal, o mucho caudal, poca altura. ¿Ya? ¿No tiene restricción como con la otra? Como que mayor caudal, sí o sí tienen que ser menos palas. Sí. De hecho, si te fijas, la axial, ¿cuántos palos tiene? No tiene... 6. De hecho, esta tiene menos. Sí. Fíjate que la radial siempre va a tener muchos palos. Porque tiene que tener muchos palos porque está obligada a cambiar de dirección del flujo. Radial significa que va a entrar en una dirección y voy a forzar el flujo a salir radial sí o sí. Y el axial es que el flujo pase por alrededor y siga su camino. No lo desvían. No lo desvía. Es como Solamente le inyecta energía o le quita energía, pero no lo desvía. con un buque. Eso es. Porque en el buque se pasa derecho. ¿Ya? Es una hélice. Las hélices hacen eso. Como le dicen del avión tradicionales también. Pues no te cambia de dirección del viento, sino que pasa contigo. Como el del helicóptero. Claro. El helicóptero no está ladeado, está recto. Está recto. Con un área de caída. Este es el paso. Para cambiar la otra cosa. Fascinante. Y también las formas. Te mencionaba que hay rodetes que son incluso en forma así, en forma me extraña un churiquén también. Me es raro. Sí. Ya no lo puedo ver de otra forma. Esto que es como una. Una vidia. Claro, no sé, Una una pelota de fútbol americano, no sé. Pero en general a veces son uno o dos álabes. O álabes así medio extraños. Ya nosotros conversamos de la vez pasada que eso era porque hay veces que uno no está succionando agua.
O sea, como Juan Pablo Budó, que estamos en la ruta de la caca, estamos usando cualquier cosa. Entonces, si hay agua con solutos, lo que interesa es que haya succiones sin atascamientos. Entonces, yo prefiero tener poco rodete, o sea, sacrificar rendimiento, pero sí tener funcionalidad, que no pare de trabajar. No Eso va a falle. depende del rubro, yo creo. Por supuesto. Porque hay rubros que saben que no trabajan con residuos en el ¿Qué- líquido. ¿En cuál? Efectivamente. Entonces, todo lo que es transporte de materiales, específicamente, las mineralmente, Esas no tienen problema de cavitación, ¿no? depende del flujo. Lo que pasa es que la cavitación trabaja para fluidos puros, pero un fluido que tenga soluto, otra cosa, ya es trabajo de la radiología. Trabajo Entonces, ya es otra área. Ya ahí no entra directo todos los peros de un fluido puro. ¿Ya? Es como un fluido no newtoniano. Ya. La mayonesa. La mayonesa. Y el ketchup. Y las bombas también tienen su diagrama, igual que las turbinas. Las multietapas, las radiales, las doble de paso, las mixtas y las axiales. Siempre lo que es axial va a ser de mucha de mucho caudal y poca altura. Siempre van a estar los diagramas por acá. ¿Ya? Mientras que las radiales siempre van a estar por este otro lado. ¿Ya? Siempre va a ser así. ¿Ya? Independiente si es turbina o si es bomba. Uno siempre tiene que esperar algo así. Quiero mencionar también los sellos. Los sellos importantes siempre y cuando usted va a ocupar una bomba que no sea integrada, ¿ya? Que no sea todo el conjunto con el eje en sí, sino que usted quiera hacer la bomba como el motor y usted quiera alinearlo como usted quiera, ¿ya? Ahí va a importar mucho lo que son los sellos, ¿ya? Entonces, lo más importante es la prensa estopa y el sello mecánico y los rodamientos. Ahí les pregunté si sabían la vez pasada la diferencia entre un rodamiento y un buje de cortinete. ¿Ya? Y conversamos un poquito de ello. Y finalmente, estos dibujos que son, no es tarea para ustedes, para nada, pero un curso tradicional de Turumáquina uno pasa imágenes como esta a un alumno y tiene que decir, bueno, ¿esto es turbina o bomba? ¿Cuántas etapas tiene? ¿Dónde entra el flujo? ¿Dónde sale el flujo? ¿Ya? O esto también. A veces eso se ve más por los tambores. Entonces, Se entiende mucho más. no es lo que le voy a pedir, pero sí esto es lo que existe en la realidad. Y bombas verticales que pueden ser tan grandes como uno quiera. ¿Ya? La bomba más chica. ¿Para las represas sería algo así? No, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos que se le llaman los bancos de agua, que son capas subterráneas que las llenan constantemente o le sacan para regar. ¿O para las cubas de agua que tenemos nosotros? Está subida por si acaso. Está subida. ¿Cuándo es eso? Eso es la cara. Ventiladores. Y ventiladores, insisto, lo importante es que sean no tan fuertes, insisto, básicamente para que el cambio de presión mantenga el flujo con la densidad lo más parecida posible, porque si no ya pasa a ser un soplador y posteriormente ya un compresor. Si es una etapa, Claro, una etapa. Con el ventilador que es de esto, el ventilador que uno tiene en el verano, es un ventilador como tal. Si tengo más de una etapa, muchas hélices o algo que me genere un flujo, un cambio de aire muy fuerte, Como la etapa de un compresor. o un ventilador industrial, por ejemplo, ya no es un ventilador como tal, ya, insisto, ya pasaría a ser más un soplador. Entonces, la única diferencia con eso es que, con respecto a lo que estoy hablando ahora, tiene comportamientos distintos. ¿Ya? Entonces, la aplicación de enfriamiento, lo mismo, pueden ser radiales, pueden ser axiales, va a depender de esas cosas. ¿Ya? Y alguna vista de cómo puede ser. El ventilador importa, sí, también importa, por ejemplo, el turbofan. ¿Ya? Es una aplicación un poco más común. Los ventiladores que hay en la autopista, igual. También. Lo que está después es un ejercicio, pero ese no lo quiero ver con ustedes. No es algo que me interese
Vamos a empezar ahora. Se acabó la clase. Vamos para la casa. Entonces, lo que me compromete a ver con ustedes hoy, ¿ya? Que ya va a ir más enfocado a lo que es el certamen, ¿ya? ¿Cuándo? Esta PPT que subí, que también está subida, que está en la parte de pérdida de carga, ¿ya? Aquí dice flujo viscoso en ductos, ¿ya? Esta PPT es larga, no voy a ver en detalle todas las diapos de esta, la entregué completa igual si usted quiere verla, pero es un resumen del capítulo o de los capítulos que pueden ser flujo interno en cualquier texto de mecánica fluida, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de acá habla un poco sobre más formalmente lo que es flujo laminar, más formalmente lo que es un flujo turbulento. Hemos hablado de lo que es turbulento, pero no hemos definido turbulencia. Entonces, aquí se menciona un poco eso, un poco el concepto de capa límite, y finalmente lo que es pérdida de carga. Y vamos a definir cómo calcular una pérdida de carga, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase, ojalá, llegar a que podamos aprender a cómo calcular la pérdida de carga, ¿ya? Porque ese va a ser un ejercicio de certamen. Entonces, flujo interno. Flujo interno, recuerde que es un flujo que está confinado dentro de un ducto, un tubo, lo que usted quiera, ¿ya? Dentro, ¿ya? Lo que nos va a importar a nosotros ahí es el número de Reynolds, ¿ya? Adimensionalmente hablando, va a ser ese número que nos va a gobernar todos los fenómenos. ¿Por qué? Porque quiere importar la viscosidad. Y como Reynolds tiene viscosidad y la fuerza inercial, va a ser el número clave. Y además porque me define el régimen, si es laminado turbulento, ¿ya? Si mi cañería o mi flujo interno no está circulando en una tubería de sección circular, por ejemplo, está en una canaleta, una canaleta de agua, ¿ya? Uno puede igual aplicar el Reynolds. La diferencia es que el diámetro va a tener que usar con un diámetro hidráulico, ¿ya? Consulta. Si no me equivoco, en termodinámica habíamos hablado de diámetro hidráulico, pero siempre tuve la duda que es la parte que está en contacto con el tubo o es el tubo entero. ¿Cómo en contacto con el tubo? No sé cómo explicarlo, porque supuestamente está el tubo, pasa un fluido, pero a veces el fluido, no sé, pues era abierto y no tocaba todo el sí, área. Sí, lo que pasa es que, claro, esta es cuatro veces el área por el perímetro, pero es área mojada y perímetro mojado, ¿ya? Porque hay veces que el agua no pasa al 100% por el área, sino que puede ser hasta por aquí nomás el agua y pasa el agua por ahí, una canaleta. Entonces ahí lo que va a importar es el área y el perímetro mojado, ¿ya? Eso es algo más específico, pero sí. ¿Me va a entender lo que estoy diciendo? No. No. O sea, pero es lo que tiene contacto con el líquido, ¿no? Sí, porque eso es lo mojado. Ya. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer eso, y tengo una canaleta, y yo tengo algo así, y allá, ¿ya? Pero yo tengo, pero imagínate que yo tengo agua aquí nomás, entonces el agua va ahí nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué área tengo que tomar? ¿O qué perímetro tengo que tomar? El área que voy a tomar va a ser esta. Ya. Y el perímetro que voy a tomar va a ser eso. Esto de arriba no, porque aquí no está tomado, aquí no está mojado. O sea, aquí el perímetro sería A más B más C, pero no el D, porque no está mojado. Eso es lo que pasa. Ya. O sea, ahí uno va viendo qué hacer, ¿ya? El área sí se toma igual. Área mojada. Ya. Área Pues mojada. Mira, esto, área mojada. ya. ¿Ya? Eso es lo que empieza a pasar. Esos son detalles. Eso básicamente para usar Reynolds, ¿ya? Pueden ver si estoy en un flujo laminado turbulento independientemente de la sección transversal del flujo, ¿ya? Esta fórmula de acá abajo es directa para
flujos que son no circulares o rectangulares, en sucesión transversal. No obstante, esta fórmula sale desde acá arriba, así que esta es la madre del cordero. Bueno, la de acá arriba. Ahora, esa sección puede ser circular, triangular, trapezoidal, como usted quiera. Eso ya es según lo que necesite la ingeniería. ¿Está subido, caballero? Por si acaso. Otro paso. Solo recordar que el flujo laminar es el más común, está en sangre, el flujo sanguíneo. ¿Ya? En las venas, arterias no cercanas al corazón, porque el bombeo va a ser más turbulento, pero todo el camino del cuerpo en general es laminar. Y bueno, acá hay un desarrollo en realidad, un desarrollo que está hecho en ecuación de Daniel-Stokes para un flujo en un tubo de sección circular. ¿Ya? No voy a entrar en detalle del desarrollo de esto, pero sí mostrar de que el campo de velocidad, que es el uso R, esa fórmula que está aquí, es toda esta parábola que está en este lado. Básicamente en un flujo laminar, el perfil de velocidad, entiéndase que esto es como el flujo que está avanzando en el tubo, ¿ya? Va a tener esta forma. ¿Ya? ¿Y qué depende? ¿De qué va a depender? Fíjense que hay un dP AdL, ¿ya? Eso es caída de presión. Esa es la diferencia de presión con respecto al largo. ¿Ya? Básicamente porque hay una caída de presión entre P1 y P2. ¿Por qué? Porque hay roce, hay viscosidad, hay pérdida, hay condición de no deslizamiento. Y eso va a depender de la viscosidad del flujo y también de la rugosidad del material de la cañería. Entonces, si uno sigue avanzando en estos desarrollos que fueron hechos por Hayan Bossier, el sujeto que está mencionado ahí, él pudo definir o calcular lo que era el caudal volumétrico en un ducto, ¿ya? Que es pi r a la cuarta, el 8, viscosidad, y aquí está el PDL, que es la caída de presión. Entonces, ¿qué pasó? Esta expresión que se ve en fake acá, si uno pudiera despejar la caída de presión, el cambio de presión, es básicamente hacer esto. Cuando ahora el dL lo cambió por L mayúscula y el dP por un delta P, ¿ya? Y después de esto, ¿qué hizo? Cambió el mu por ρ por la otra viscosidad, el B punto lo escribió como velocidad por área, y el radio lo escribió como respecto al diámetro. Llega a esta expresión que está acá, y si la simplifico, llego hasta acá. Ahí se dieron cuenta que está Reynolds, en los términos que está acá. Y si además la divido por ρ por g, ¿ya? Recuerden que presión partido por ρ por g, según Bernoulli, es altura. Y se dieron cuenta que la altura de pérdida, ¿ya? Por caída de presión, daba un número que era 64 sobre Reynolds, daba un L sobre D y daba un U cuadrado partido en 2G. Vamos a explicar un poquito esto. Primero, yo mencioné que anteriormente esto fue resuelto por Navier-Stokes y está hecho a mano. Estoy mostrando los desarrollos de cómo se resuelven las ecuaciones. Si lo puedo hacer así analíticamente, es para un flujo laminar. Estoy en condición laminar. Y en condición laminar se encuentra que la altura de caída de presión va a tener un factor de 64 sobre Reynolds, ¿ya? Va a tener una condición L sobre D. ¿Qué significa eso? Que si el largo del tubo si el largo es muy grande, o un tubo va a ser más largo que otro, va a tener más pérdida de carga. Tiene sentido. Si el diámetro de acá abajo es más chico, voy a tener más pérdida de carga. Tiene sentido. Porque si no es un flujo muy grande y cambio uno muy chico, te voy a perder presión, ¿ya? Y la otra, que es U cuadrado por 2G, es algo cercano a lo que es la energía cinética, como medio de cuadrado. Porque claro, la pérdida de carga está hecha por un flujo de movimiento, entonces lo que importa es la energía cinética, ¿ya? Tiene sentido que aparezca la energía cinética en ese lado. Entonces, ¿qué es la caída de presión como altura? ¿Ya? Usted tiene un edificio de 10 pisos y usted quiere con una bomba llevar agua del primero al 10º piso,
que son ¿cuántos metros? Digamos que son 2 metros por piso, entonces 20 metros. ¿Quiere subirlo? ¿Ya? Si usted dice ya, son 20 metros, entonces yo pongo una bomba que me aumente 20 metros y usted le inyecta, el agua jamás va a llegar al 10º piso. ¿Por qué? Porque hay pérdida. Hay pérdida del agua cuando pasa la sección. Por si- Por lo tanto, usted iría a comprar la bomba en base a la altura geométrica, que serían los 20 pisos, más el H sub P, que es la pérdida. ¿Ya? O sea, eso estoy hablando cuando hablo de pérdida de carga. ¿Ya? Pérdida de carga que en realidad es presión, pero estoy hablando en concepto de altura. ¿Ya? Eso quiero que sería en consideración. Son pérdidas por fricción, Por codo por- y... ¿Cómo se llaman estos? ¿Accesorios? Accesorios o elementos, como válvula, cambios de sección. Vamos a ir conversando de eso en esta clase. O sea, ¿qué es lo importante de esto? Que este 64 sobre Reynolds solo aparece si el flujo es laminar. ¿Ya? En principio, ¿ya? Todo este término que está acá, todo eso que está ahí, se le conoce con una letra que a veces se llama Z, Chi, Zeta, no sé, esa cosa media rara que está ahí, ¿ya? Que involucra un factor de fricción, SLF, factor de fricción, y el L sobre D. Que en laminar, ese factor de fricción es 64 sobre Reynolds. ¿Podría llegar a encontrarlo al revés a la menos 1? ¿Ah? ¿Podría llegar a encontrarlo al revés a la menos 1, como habían algunos números dimensionales que de repente se hacían al revés en la prueba anterior? Que en la prueba anterior de repente nos hacía buscar números conocidos como Reynolds, como Euler, y a veces aparecían invertidos a la menos 1. Ah, sí, pues esto pasó acá. Pues. ¿Podría pasar que lo encontramos al revés? Sí, pero es que aquí ya no hacemos análisis dimensional, ya es la fórmula establecida. Pues bien, esto es laminar. Laminar pasa eso, se encuentra a mano y llegamos a ese resultado. La pregunta planteada, ¿y qué pasa si es turbulento? ¿Ya? El problema hasta ahora es que yo he mencionado que existe el flujo turbulento, súper bien, pero no hemos hablado de turbulencia. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora ¿Verde acá? es hablar de lo que es un flujo turbulento. ¿Ya? Pierde presión. Importante declarar aquí que este curso de Mecánica del Fluido 1, ¿ya? Tanto para esta carrera como cualquier carrera en Mecánica del Fluido 1, no es un curso de turbulencia. ¿Ya? Vamos a hablar nociones de lo que significa. La turbulencia puede ser un curso completo o un programa de doctorado fácilmente. Es algo complicado. ¿Ya? ¿Qué vamos a explicarnos, qué vamos a decir nosotros? Lo que yo voy a enfocar yo. Una, el flujo turbulento depende mucho de la rugosidad de las superficies, mucho, demasiado, ¿ya? Y que la pérdida de presión son dos factores: los esfuerzos viscosos de la pared, que es lo que ya conocíamos anteriormente, la condición de no deslizamiento, ¿ya? Y la otra es la pérdida de energía debido a la mezcla. Y aquí voy a explicar lo siguiente. En flujo laminar, recordemos que el flujo laminar es algo ordenado. Es como que vayan bandas de flujo, una a la otra como partículas, y que van avanzando, ¿ya? Y van ordenadas. ¿Qué significa que sean ordenadas? Básicamente que la que va avanzando no sabe su vecino, no conoce el de abajo y el de arriba. No importa, sigue avanzando tranquilamente porque no le molesta. ¿Ya? Es como el vecino no pone música, no huevea, nada, sigue derecho. ¿Ya? Nada, tranquilito. El flujo turbulento, ¿qué pasa? Tengo un venezolano y un colombiano abajo. Perdón el problema, pero el paciente que hace ruido. No más que eso. No más que eso, ¿ya? No otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro pone música, se ponen a discutir. Entonces, pierden energía, disipan energía en el vecino. Porque tienen que discutir, tienen que pelear, le tocan la puerta, abajo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el flujo que iba en el centro, recuerda que anteriormente era un flujo parabólico, donde toda la energía iba en el centro de acá, ahora se tuvo que distribuir a arriba y abajo porque están molestando, están peleando, lo que sea. Entonces, hay una remezcla de energía, disipación de energía hacia los vecinos. ¿Ya? Entonces, ahora el perfil, que antes era muy parabólico, muy bonito, ¿ya? Se transforma ahora en algo Caótico. así, o más chato, ¿ya? Porque ahora la energía, que antes estaba muy puntuda, por ejemplo, por decirlo acá, ahora se tuvo que transferir hacia los bordes. Básicamente en un flujo turbulento, el flujo que está más cercano a la pared es un poquito más rápido que en el laminar, ¿ya? Porque la energía que estaba aquí se tuvo que trasladar para acá, ¿ya? Eso pasa. Entonces, como la energía se trasladó más para acá y está más cercana a la pared, los esfuerzos viscosos, el esfuerzo cortante, la interacción con la pared es más importante en un flujo turbulento.
Entonces, aquí está la clave más de cómo desarrollar y cómo estudiar el flujo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre analizar un flujo laminar y un flujo turbulento. Entonces, volviendo de atrás, ¿ya? ¿Importa la rugosidad? Sí. Hay una pérdida de esfuerzo viscoso en la pared, que es la condición de no deslizamiento. Recuerda que si hay viscosidad y hay capilaridad, el flujo se va a pegar a las paredes y va a tener velocidad cero y va a aumentar hacia el centro. Pero además, pérdida de carga debido a las mezclas. Como les dije, va a haber interacción, va a haber esto, ¿ya? Las capas van a interactuar como tal, ¿ya? Ahora el vecino importa. Y voy a perder energía con el vecino en el trabajo. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es la turbulencia? ¿Ya? Turbulencia dice variaciones aperiódicas, eso es importantes, aperiódicas, ¿ya? En las tres componentes de velocidad, intercambiando masa, momento y energía. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un flujo que tiene una dirección en X, una velocidad, no sé, 5, ¿ya? Esta velocidad va a tener altos y bajos. Y la otra dirección puede ser 0, pero aún así puede tener interacciones, o sea, puede ser promedio 0, pero no ser 0 puro. Eso es turbulencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente empezó a trabajar esto y cómo lo puedo atacar, qué podría yo hacer. Y alguien dijo, bueno, ¿qué tal si yo tomo el valor promedio o el valor laminar y lo que genera turbulencia, esos pics que ustedes ven ahí, sea, por ejemplo, la condición turbulenta? Es decir, ya, entonces la velocidad va a ser la velocidad laminar más una componente turbulenta. ¿Ya? Y eso va a ser en las tres direcciones, ¿ya? X, Y, Z, U, V, W, del flujo. Esto es el modelo RANS, el primer modelo que se utilizó para poder estudiar turbulencia, años, no sé, 1920, 1930. Fue hecho por Reynolds, ¿ya? RANS, la primera R es de Reynolds, ¿ya? El problema de este método es el más simple, pero al mismo tiempo el problema que tiene es que las tres velocidades tengan ese pero provoca que una incógnita más en las tres velocidades. Si yo me voy al sistema diferencial, que era la ecuación de Navier-Stokes, cada nodo tenía que resolver ecuación de cantidad de movimiento, energía y continuidad en tres dimensiones. O sea, 3, 6, 9, que tenías 9 incógnitas, ahora tienes 12. O sea, compliqué el problema, ¿ya? Para cada nodo. Entonces ya la turbulencia en sí para un modelo, sea cual sea el modelo, es un dolor de cabeza, es un grano en el culo. Desde esa fecha hasta ahora, ¿ya? De verdad que turbulencia, de hecho, los problemas de turbulencia no están resueltos en la actualidad. Todavía se espera que alguien los pueda resolver. Numéricamente uno encuentra soluciones cercanas, pero no está resuelto completamente, ¿ya? Mismo con el esfuerzo. El esfuerzo cortante, antes trabajamos con ¿no se acuerdan que hablamos de un tensor de esfuerzo? ¿Ya? Ahora el tensor de esfuerzo hay que agregarle algo más porque tiene el poder turbulencia. Entonces todo se complicó. Ya todo se convirtió en un desastre. Pero llegó un sujeto que lo conocimos en el curso anterior, en transferencia de calor, se llama Brand, ¿ya? Que lo vimos cuando vimos un poquito de convección, ¿ya? Y Brand dijo, bueno, existe un concepto que se llama capa límite. ¿Qué es la capa límite? Yo les mencioné hace poquito que los esfuerzos viscosos son más importantes en la pared porque la energía se distribuyó hacia las paredes. Entonces, ahora hay más movimiento cerca de las paredes. Entonces él dijo, bueno, hay una capa límite, hay un delta de película líquida, en donde esos efectos son realmente importantes. Y otra capa, la verdad es que no. Entonces yo puedo hacer el modelo RANS en esta parte nomás, pero el otro no. Puedo usar las ecuaciones normales y voy a tener una pérdida de información mínima y voy a poder resolver. Y eso fue verdad. Entonces ahí lo que hicieron fue solo preocuparse en este lado de hacer turbulencia y lo demás más relajado. Y para la época, sin computadores, eso fue un golazo, ¿ya? Y ahí se definió lo que se llama la ley de pared y con ello ya se hacen los primeros cálculos de turbulencia como tal.
Ahora, la capa límite también existe, esta es la capa límite de velocidad, ¿ya? Pero también existe la capa límite térmica, sino que trabaja en transferencia de calor con un flujo en movimiento. También va a haber una película líquida en donde ya los efectos de cambio de temperatura o flujo de calor desde el fluido hacia la pared del tubo o viceversa son realmente importantes, en donde ahí ya las ecuaciones de convección de transferencia de calor tienen que ser resueltas con mucha cantidad de nodos, con mucho cuidado, porque ahí va a estar básicamente el 95% de toda la transferencia de calor. O sea, tú puedes ya hacer un buen modelo térmico. ¿Ya? También ocurre. Turbulencia como tal, muy cerca de la pared va a existir la subcapa viscosa, que es insisto, la más importante, donde se define la transferencia de calor y la cantidad de movimiento del flujo. Después va a estar la condición de turbulencia, pero que está desarrollada, ¿ya? Y posteriormente ya un flujo cualquiera que ya puedo tomar con ecuaciones tradicionales, sin necesidad de aplicar turbulencia, o un flujo laminar en el centro sin problema, ¿ya? O sea, si uno hace el modelo con esas tres capas, tienes casi el 99% bien aceptado el flujo. Son unas formas tradicionales de simplificar el problema para que a mano resultara. Ahora bien, esta parte de acá la voy a mencionar, no vamos a trabajar con ello, pero para que ustedes lo entiendan, para caracterizar un flujo turbulento que es aperiódico, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Cuando un flujo es aperiódico, uno trabaja con cosas dimensionales, hay que meter adimensionalidad como sea. Y esto es adimensionalizar a la mala. Creamos una instancia dimensional. Creamos una instancia dimensional. ¿Qué significa esta I más? Que en la realidad no existe. Yo lo creé. Quiero instaurar una forma de que sea una instancia dimensional con las variables que tenga el flujo. Que sea la velocidad, que sea una cierta viscosidad y una distancia que yo pueda medir. Puede ser el radio, ¿ya? Y puede existir. Pero yo dimensionalizo eso. Hago una velocidad. Y divido la velocidad del flujo por una velocidad que yo inventé. ¿Cuál velocidad inventé? Esta. Insisto, lo hago a la mala.